Hola, esta noche vamos a seguir un rastro tan antiguo como la primera mirada humana que se elevó al cielo. Te encuentras ahí, justo ahora, con la espalda apoyada en una roca tibia, mientras el anochecer pinta el horizonte con un azul espeso. No hay relojes, no hay campanas, no hay notificaciones que te recuerden qué hacer, solo un cielo inmenso que late sobre tu cabeza. Y, para ser completamente honestos, en este momento probablemente no sobrevivirías ni una semana sin Google Calendar. Pero no te preocupes, aquí en la prehistoria del tiempo, nadie espera gran cosa de ti. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá donde estás. Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo y dejemos que la noche nos lleve poco a poco a nuestro viaje. El cielo se abre lentamente sobre ti como un telón silencioso que revela un espectáculo que los primeros humanos conocían de memoria. Tú respiras hondo, sientes la frescura de la brisa nocturna y te das cuenta de que, en este mundo sin relojes, el tiempo flota, indomable, como un animal salvaje. Y sin embargo, las estrellas, miles, millones, más de las que tu cerebro moderno quiere procesar, no están ahí solo para decorar la oscuridad. Son señales, patrones, mapas. Los primeros rastros del tiempo que conocemos nacen de esta bóveda. A tu alrededor, una pequeña comunidad nómada se instala para la noche. El fuego chisporrotea, lanzando destellos rojizos que apenas alcanzan a rozar las piernas de los cazadores y las sombras de las mujeres que preparan el alimento. Todos miran, de vez en cuando, hacia arriba. No por romanticismo, esa palabra tardará miles de años en inventarse, sino porque ahí arriba está la clave de todo: saber cuándo moverse, cuándo cosechar, cuándo huir, cuándo esperar. Los cazadores observan la posición de ciertas estrellas, y tú te sorprendes de lo entrenados que están. Reconocen constelaciones con la misma facilidad con la que tú reconoces el logo de tu aplicación de reparto favorita. Hay una estrella brillante que siempre indica el norte, otra que anuncia la llegada del invierno, otra que señala el momento de desplazarse hacia nuevos territorios. Es un sistema tan rudimentario y a la vez tan avanzado que te hace sonreír. El primer calendario del mundo flota sobre sus cabezas, sin necesidad de apps, notificaciones ni actualizaciones de software. Historiadores aún debaten si estas observaciones estelares surgieron como un instinto ritual o como pura necesidad práctica. Pero tú, sentado aquí entre el humo del fuego y el murmullo de la noche, sientes que ambas cosas estaban mezcladas, que mirar las estrellas era tanto una brújula como una plegaria. Era la manera de comprender lo que era más grande que ellos y, de paso, sobrevivir un día más sin congelarse, sin morir de hambre o sin perderse en medio de la nada. Un anciano, con la piel curtida y los ojos aún brillantes, se acerca a ti. Lleva en las manos un pequeño cuenco de arcilla lleno de ceniza fina. Con el dedo, traza líneas en la arena frente a ti. Dibuja una estrella, luego otra, luego otra. Te explica, o más bien canta, que cuando ese grupo de puntos aparece justo sobre la montaña, las lluvias están a 3 lunas de distancia. Cuando una estrella rojiza asciende sobre el borde del valle, los animales migran. Y cuando la gran forma, una constelación que tú no reconoces, pero que claramente para ellos significa mucho,
desaparece detrás del horizonte. Es el tiempo de prepararse para un viaje. Tú miras el cielo y luego la arena marcada. Te sorprende lo que notas. El anciano está construyendo tiempo. No horas, no minutos, no segundos, sino tiempo sentido, tiempo vivido. Tiempo que se lee en el mundo, no en un dispositivo. Y esa revelación, casi infantil pero profundamente humana, te hace sentir un respeto extraño por estos primeros guardianes del firmamento. Mientras la noche avanza, el viento sopla más frío y el fuego disminuye. Los niños se duermen. Los adultos se acomodan sobre mantos de cuero. Y tú te quedas allí, escuchando la respiración colectiva del asentamiento. Cada persona se rinde a la oscuridad, con la seguridad o la fe de que las estrellas seguirán su recorrido, de que el amanecer llegará cuando tenga que llegar y de que el mundo aún es legible. Piensas en lo que pasará miles de años después. La humanidad se pondrá nerviosa si el Wi-Fi se cae durante 10 minutos. Pero aquí, bajo este cielo inmenso, la existencia parece más suave, más lenta y más peligrosa, claro, pero en un sentido casi poético. Cuando el anciano vuelve a hablar, su voz es apenas un susurro. Te dice que antes de que existieran relojes, antes de que existiera la idea de medir algo tan resbaladizo como el tiempo, el cielo era el único maestro. Y que, según él, aún lo es. Las estrellas se mueven, o parece que se mueven, con una regularidad que los humanos pronto imitarán. Pero por ahora, tú solo observas en silencio mientras el cielo gira y sueña. Y ahí, sin que tú lo notes, empieza tu viaje hacia la historia del tiempo. No con engranajes, ni con péndulos, ni con relojes de bolsillo, sino con un puñado de estrellas que dibujan rutas sobre la noche como si fueran migas de pan cósmicas, guiándote hacia un futuro que nadie aquí podría imaginar. Te despiertas antes que el resto del campamento, aunque despertarse es una palabra generosa para describir lo que acaba de pasarte. Más bien, abriste un ojo, viste que el cielo estaba empezando a aclararse, y tu cerebro moderno, con su obsesión por verificar la hora en una pantalla, entró en pánico suave. ¿Son las 5? ¿Las 6? ¿Qué hora es? Pero aquí, en este mundo sin relojes, la única respuesta es la luz que asoma desde el horizonte, deslizándose como un dedo dorado sobre la tierra. Tú te incorporas lentamente y notas algo curioso. La sombra de tu cuerpo, proyectada por las brasas aún vivas del fuego nocturno, es larga, delgada, casi un hilo oscuro sobre el suelo. No significa nada, todavía. Pero en tus próximos pasos, descubrirás que esta humilde sombra se convertirá en la primera herramienta humana para domar el tiempo. Los primeros rayos de sol comienzan a tocar la cima de la montaña cercana. El aire todavía huele a ceniza, a piel animal, a hierba húmeda. Un par de mujeres ya están recogiendo recipientes de agua. Escuchas el tintineo leve de los cuencos de arcilla mientras se mueven, y de pronto, en medio de esa quietud, un joven del grupo, quizá un aprendiz de cazador, clava una estaca en el suelo, la golpea con una piedra, firme pero sin prisa, y tú lo observas con la intensa sospecha de que está inventando algo importante. Se aleja un par de pasos y mira la estaca. No la mira como un trozo de madera, sino como si fuera una especie de antena mística que le revelara secretos. Tú frunces el ceño, hasta que te das cuenta de lo que está siguiendo. La sombra, esa línea oscura que se alarga, se deforma y se mueve mientras el sol asciende. Y de pronto entiendes.
Estás frente al antepasado del reloj más antiguo del mundo. El joven traza un semicírculo en la tierra, luego empieza a marcar puntos en diferentes lugares donde la sombra toca la curva. Cada cierto tiempo vuelve, observa de nuevo, hace otra marca. Tú reconoces el proceso, aunque él no usará la palabra hora jamás, ni podrá imaginar que su invento terminará siglos después en relojes solares de mármol, bronce y piedra. Desde una distancia prudente, el anciano de la noche anterior observa la escena. Asiente, como si el muchacho estuviera repitiendo un ritual ancestral. Historiadores aún debaten si estos primeros relojes solares surgieron por pura necesidad agrícola. Saber cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo resguardarse del calor, o como una especie de herramienta ritual para leer los mensajes del sol. Tú, viendo la mezcla de concentración y reverencia del grupo, sospechas que ambas cosas son verdaderas. La sombra continúa moviéndose, lenta como un pensamiento. Y tú, que en tu vida normal te quejas porque tu reloj se atrasa 2 minutos. Te sorprendes a ti mismo mirando esa línea oscura como si fuera un animal tímido. Es tan simple, tan frágil, tan fácil de ignorar. Pero con ella, los humanos comienzan a capturar algo invisible, algo inmenso, el ritmo de la luz. El joven retrocede y te invita a acercarte con un gesto. Te señala las marcas que ha hecho, cada una especie de momento registrado. No te atreves a hablar por miedo a romper la solemnidad del instante, pero él te lo explica con gestos. Cuando la sombra esté aquí, señala un punto, será tiempo de moverse hacia el río. Cuando esté más allá, otro punto, será momento de descansar. Cuando esté todavía más larga, será señal de que el día se acaba. Tú respiras hondo. Te preguntas, ¿cuántos siglos pasarán hasta que los humanos transformen esta sombra en relojes solares complicados, con escalas, números romanos, indicaciones de estaciones? ¿Y cuántos más tardarán en inventar algo que zumbara en tu muñeca para decirte que caminas poco hoy? El joven no imagina nada de eso. Para él, el sol es un compañero de viaje, una especie de deidad amable que ordena la jornada. Mientras el día avanza, el campamento se llena de actividad. Una mujer mayor coloca piedras alrededor del gnomon improvisado para protegerlo del viento. Un niño pequeño intenta imitar el gesto, colocando una diminuta ramita frente a un pequeño montón de arena, creándose su propio reloj. Tú sonríes. Incluso en la prehistoria, los niños replican lo que ven, aunque no entiendan lo que significa. El anciano se te acerca y usando su bastón, dibuja otra forma sobre la tierra, un círculo, dividido parcialmente por líneas que parecen rayos. Te explica que el cielo y la tierra se reflejan entre sí, que lo que sucede arriba tiene eco abajo, y que los humanos, desde tiempos remotos, buscan esa simetría para entender su lugar en el mundo. Y tú, que has vivido toda tu vida rodeado de pantallas, sientes un leve temblor en el pecho, como si estuvieras comprendiendo algo que siempre estuvo ahí, pero que olvidaste cuando aprendiste a mirar el reloj sin mirar el cielo. El sol ya está alto y la sombra empieza a encogerse. Los cazadores preparan sus armas, las mujeres recogen hierbas y raíces, los niños practican con piedras. La sombra del gnomon se acorta tan rápido que casi puedes verlo a simple vista. Te das cuenta de que, aunque no lo llame así, el grupo está midiendo la mañana, la tarde, el ritmo del día y también el tuyo. Justo cuando el sol alcanza su punto más alto, el joven marca el punto final de la curva. Luego, se limpia las manos con un gesto orgulloso. Se acerca a ti, coloca su mano sobre tu hombro
y señala al cielo. Su mensaje es simple. El tiempo vive ahí arriba, pero también abajo, en lo que hacemos, en lo que marcamos, en lo que dejamos trazado en la tierra. Y por primera vez entiendes lo que significaba medir el día cuando aún no existían horas, cuando el tiempo no era algo que poseías, sino algo que seguías. El calor del mediodía comienza a bajar cuando el grupo decide emprender la caminata hacia un pequeño valle donde hay agua acumulada. Te sorprende lo mucho que te has acostumbrado ya a mirar el sol para saber qué hora es, como si tu cuerpo hubiera recordado algo olvidado. Pero hoy vas a descubrir otro modo, más silencioso y más íntimo, de medir el paso del tiempo, el agua que cae gota a gota. Mientras desciendes por una colina, escuchas un murmullo suave, como un suspiro húmedo que se filtra entre las piedras. El sonido se hace más claro cuando el grupo llega a un pequeño manantial oculto entre matorrales y rocas cubiertas de musgo. El agua brota lenta, casi tímida, formando un hilo transparente que cae sobre una roca plana. Tú te quedas observando cómo impacta, salpica y sigue su camino hacia un estanque natural. Pero no eres el único que se acerca con curiosidad. Dos personas del grupo, una mujer joven y un hombre de brazos fuertes, llevan consigo recipientes de cerámica. No para beber, al menos no todavía. Los colocan con cuidado bajo una serie de pequeñas canalizaciones formadas por ramas y hojas. El agua cae gota a gota en los recipientes, con una regularidad sorprendente. El sonido parece invocar una calma extraña, una especie de latido del mundo. Tú frunces el ceño. Este no es un simple ritual para recolectar agua. Esto es otra cosa. Entonces, la mujer te mira y golpea suavemente el borde de un cuenco. Te señala cómo el agua, al caer, marca una especie de ritmo. Te explica con gestos y algunos murmullos que no entiendes del todo, que cuando el recipiente se llene hasta cierta marca, será momento de hacer algo, cambiar de vigía, comenzar la preparación de un alimento o iniciar una oración nocturna. Estás ante el nacimiento de la clepsidra, el reloj de agua. Historiadores aún debaten si estas primeras clepsidras fueron simples herramientas prácticas o si tenían un propósito más espiritual, destinado a marcar ritos, cantos o vigilias. Pero aquí, viendo a este grupo utilizar el agua como una guía para sus acciones, tú percibes una mezcla de ambas cosas. El tiempo líquido como un puente entre la necesidad y lo sagrado. El sonido del agua cayendo es suave pero constante. Ploc, ploc, ploc. Tú te das cuenta de que, a diferencia de la sombra solar del día, este método no depende del cielo. No importa si llueve, si el sol se esconde, si la noche llega. El agua mantiene su propio ritmo, un ritmo secreto, casi hipnótico. Lo escuchas y sientes un escalofrío agradable. Es como un reloj de pulsera primitivo, pero 1000 veces más vivo. La mujer toma uno de los cuencos y te señala una línea grabada en la arcilla. Es una marca finísima, hecha con una piedra afilada. Cuando el agua llega a esa línea, ella hace sonar un pequeño silbido y varios miembros del grupo se reúnen para continuar con su tarea. Tú observas todo con la misma fascinación con la que mirarías un reloj de lujo desmontado y funcionando pieza por pieza. Sientes el impulso de hacer una broma acerca de la versión prehistórica del cronómetro, pero el ambiente aquí es tan tranquilo, tan ceremonioso, que solo sonríes para ti mismo. La vida se mueve siguiendo este goteo constante, más lento que cualquier reloj moderno, pero más firme que cualquier alarma. El sol empieza a esconderse detrás de la montaña.
y el aire se enfría. El grupo enciende una pequeña fogata cerca del agua, como si protegieran ese lugar que mide la noche que se aproxima. Tú te sientas sobre una roca y dejas que el sonido del agua te rodee. Te das cuenta de que esta forma de medir el tiempo es completamente distinta a la del sol, más íntima, más táctil, más parecida al ritmo de tu propio corazón. El hombre de brazos fuertes te muestra otro truco. Toma una ramita delgada, la coloca bajo el hilo de agua y cuenta, mentalmente, supones, cuántas gotas tardan en caer sobre ella antes de correr hacia la punta. Ese conteo primitivo le dice cuánto ha pasado desde que colocaron el cuenco. Te mira con una sonrisa, orgulloso de su disciplina. Tú intentas imitarlo y fallas miserablemente, perdiendo la cuenta a los 10 segundos. Él ríe, tú también. Y entonces sucede algo inesperado. Una de las gotas cae de manera irregular, golpeando una hoja antes de caer al cuenco. La mujer mira al cielo, como si buscara una explicación. Historiadores aún debaten si estas interrupciones o irregularidades del agua eran interpretadas como señales de los dioses o simplemente como gustas de la naturaleza. Pero tú, viendo la forma en que todos se detienen, entiendes que para ellos cada variación en el ritmo del agua tiene significado. Una pausa, un desvío, un sonido distinto. Todo es tiempo. Mientras la noche se instala, el agua sigue cayendo. Tú observas tu propio reflejo en el estanque. Luces del fuego bailan sobre la superficie, mezclándose con tu rostro. Te preguntas cuántos siglos pasarán hasta que los humanos reemplacen esta cadencia natural por engranajes metálicos, oscilaciones exactas y finalmente relojes atómicos que miden el tiempo en pulsos invisibles. Pero aquí, bajo este cielo antiguo, sientes algo muy distinto. El tiempo no es un tirano que corre detrás de ti, sino un acompañante que respira a tu lado. Ploc, ploc, ploc. Cada gota, una historia. Cada historia, un latido. Cada latido, un instante que se derrama sobre el próximo. Y en ese ritmo, tú te dejas llevar, siguiendo el sonido del agua que, gota a gota, crea el tiempo. Regresas al campamento cuando la noche ya ha cubierto el cielo como un manto oscuro. Las estrellas vuelven a encenderse, tímidas al principio, luego audaces, como si estuvieran compitiendo entre ellas por tu atención. Pero esta vez, tu mirada no va hacia arriba, sino hacia el fuego que acaba de encenderse en el centro del asentamiento. Porque hoy vas a descubrir otro tipo de reloj, uno que respira, que parpadea, que consume su propia vida para contar la tuya, el fuego. Te sientas junto a las brasas mientras el grupo se acomoda alrededor de la hoguera. La leña cruje con un sonido húmedo, como si protestara suavemente antes de rendirse al calor. Una mujer deja caer resina sobre las llamas y el fuego crece, iluminando los rostros de todos con un tono dorado y rojizo que te recuerda a las noches de invierno, a las velas que encendías cuando se iba la luz en casa. Pero aquí no es nostalgia, es necesidad. Los primeros relojes de fuego nacieron exactamente en noches como esta. No eran relojes en el sentido moderno, sino herramientas para marcar vigilias, turnos, rituales y momentos críticos de la noche. El fuego no solo daba calor, también daba tiempo. El anciano del grupo, el mismo que te enseñó a leer el cielo la noche anterior, se arrodilla frente al fuego con una paciencia infinita. Toma una vara larga, delgada, con marcas quemadas en diferentes puntos. Te la muestra con orgullo. Entiendes en un instante lo que representa. Cada marca señala cuánto tardará el fuego en consumir la madera.
Es una vela primitiva, una lámpara sin aceite, un reloj vivo. Historiadores aún discuten si estas varas marcadas surgieron primero en rituales funerarios, en vigilias nocturnas o en actividades prácticas como proteger al clan mientras dormía. Pero tú, sentado aquí, escuchando el crepitar del fuego y el murmullo de la noche, ves claro que para ellos el tiempo nocturno no era algo que se medía, sino algo que se vigilaba. La vara se clava en el suelo, con la punta marcada apuntando hacia el cielo. Al principio, solo ves una sombra que oscila suavemente, pero luego, cuando el fuego comienza a quemarla, notas cómo la marca más cercana empieza a ennegrecerse. El anciano murmura algo, una frase corta que el grupo repite en voz baja, y aunque no entiendes el idioma, comprendes el mensaje. Cuando la marca desaparezca, el primer turno de vigilantes terminará. La noche avanza, lenta pero firme. El fuego lanza chispas que suben como pequeñas estrellas rebeldes. Tú observas la vara con la fascinación de alguien que nunca se había detenido a pensar que el fuego pudiera medir algo más que el frío. A tu lado, un joven vigía afila una piedra, atento al bosque oscuro. De vez en cuando mira el fuego, no para calentarse, sino para evaluar cuánto ha avanzado la hora. Tú sigues su mirada y ves que la vara ya ha perdido casi un tercio de su grosor. El tiempo arde, literalmente. Y tú, que alguna vez estuviste frustrado porque tu reloj digital tardaba en sincronizarse, sientes una mezcla de humildad y asombro. El fuego emite un ruido profundo, un rugido suave, como un suspiro del propio bosque. En ese momento, uno de los vigilantes coloca otra vara cerca del fuego, esta más gruesa, con nudos marcados a intervalos. Te hace un gesto para que te acerques. Te enseña que cada nudo se quemará aproximadamente en el tiempo que tarda un hombre en caminar desde el campamento hasta el río y volver. Eso es tiempo para ellos, distancias vividas, experiencias medidas en calor, luz y movimiento. Historiadores aún debaten si estos relojes de fuego fueron la base para las posteriores velas medievales marcadas, que permitían a monjes medir el tiempo de rezos nocturnos. Pero, viendo la seriedad con la que el grupo sigue cada centímetro quemado, entiendes que aquí empiezan no solo los relojes, sino la conciencia profunda de la noche como territorio del tiempo. Las chispas vuelan hacia el cielo y por un instante parecen estrellas que descienden. Tú levantas la vista y ahí están las constelaciones que viste anoche, silenciosas, eternas, como si se divirtieran observando a estos humanos que intentan imitarlas. El tiempo de arriba, el tiempo de abajo. Todo se conecta de una forma que te resulta casi poética. De pronto, escuchas un crack fuerte. La primera marca de la vara se quiebra. El anciano se inclina, toca la marca carbonizada y se vuelve hacia el grupo. Con un gesto, libera al primer par de vigilantes y llama a otros dos. Has presenciado el primer cambio de turno cronometrado por fuego. Nada de campanas, nada de relojes mecánicos. Solo una vara muriendo lentamente para que la noche siga su curso. Tú cierras los ojos un instante, permitiendo que el calor del fuego te envuelva. Sientes cómo la noche respira, cómo la oscuridad parece tener pulsaciones. En ese estado casi meditativo, piensas en los relojes modernos, exactos, fríos, sin alma. Este reloj de fuego, en cambio, palpita, cambia, cruje, te habla casi. Abres los ojos cuando un viento frío cruza el campamento. El fuego responde, inclinándose.
Las sombras bailan alrededor de ti como si fueran figuras de un cuento. El anciano recoge otra vara y la sostiene junto al fuego. Marca un punto con un pedazo de carbón y te lo entrega. La vara ahora está en tus manos. Es cálida, áspera, sencilla y, sin embargo, contiene la promesa de medir algo intangible. Él te mira con una complicidad inesperada, como si te hubiera dado una llave antigua. Una llave que abre no una puerta, sino una manera distinta de escuchar al mundo. Y por primera vez entiendes que el tiempo no solo se observa, también se quema, se consume, deja ceniza, como nosotros. El amanecer llega con un susurro suave, casi tímido, como si el cielo no quisiera interrumpir la conversación que estabas teniendo con la noche. Una brisa fría te toca la cara y el olor a humo apagado te atrapa por un instante. El fuego ya no es más que un lecho tibio de brasas rojas y grises, y el reloj nocturno, esa vara que ardió marcando el tiempo, yace al costado, convertida en cenizas frágiles. Es un recordatorio silencioso de que el tiempo aquí es algo que se consume para ser entendido. El campamento se despereza con lentitud. Un niño bosteza mientras carga un pequeño recipiente de cuero. Una mujer golpea raíces contra una piedra, creando un ritmo hueco que acompaña el canto lejano de pájaros. Y justo cuando piensas que este nuevo día será idéntico al anterior, notas que varias personas se reúnen en el centro del campamento. Están reunidos alrededor de un objeto que no conoces todavía, un recipiente con dos cámaras de vidrio unidas por un cuello estrecho. O al menos eso es lo que parece desde la distancia. Te acercas, intrigado. El recipiente, sin embargo, no es de vidrio, es de dos calabazas huecas, cuidadosamente selladas con resina y perforadas con un orificio tan estrecho que apenas permite el paso de la arena. Porque hoy vas a presenciar el nacimiento de un nuevo tipo de reloj, el de arena. Una mujer sostiene el artefacto con un cuidado reverencial, lo inclina y de inmediato la arena, fina, pálida, casi luminosa a la luz de la mañana, empieza a deslizarse de una cámara a otra. El sonido es suave, como el susurro de la ropa al moverse. Tú observas fascinado. Es un flujo continuo, constante, casi perfecto. No depende del sol, no depende del fuego. No depende del agua ni de rituales nocturnos. Es otro tipo de tiempo. Un tiempo que cae. Historiadores aún debaten cuándo aparecieron exactamente los primeros relojes de arena y si fueron usados antes en rituales náuticos, ceremonias funerarias o simplemente para cocinar. Pero aquí, viendo a esta comunidad prehistórica utilizar un prototipo rudimentario, sientes que estás frente a un invento que cambiará el modo en que los humanos perciben lo efímero. La mujer coloca el reloj de arena sobre una roca plana. Los niños se acercan maravillados. Uno de ellos intenta tocar la arena mientras cae, pero su madre lo detiene con un gesto amable. El hombre de brazos fuertes, el mismo que te mostró la clepsidra la noche anterior, golpea la base suavemente con un palo, como si la regularidad del flujo fuera sagrada. Tú te inclinas, acercando la vista al estrecho cuello de la calabaza. La arena cae a un ritmo tan perfecto que te sorprende. Cada grano parece decidido, como si supiera exactamente cuándo es su turno. Y te preguntas, con un pequeño escalofrío, ¿cuántas veces en tu vida has visto caer arena en relojes modernos, sin detenerte a pensar que estás presenciando el paso visible del tiempo? Aquí, sin embargo, no puedes ignorarlo. La mujer te toma de la muñeca y te acerca aún más al reloj improvisado. Te señala una marca en la parte inferior, un pequeño dibujo hecho con pigmento rojo.
Cuando la arena llegue a esa marca, será el momento de reunir a todos para un desplazamiento. Cuando supere otra marca azul, será el momento para el primer alimento del día. La arena se convierte en una agenda visual, un recordatorio tangible de lo que debe suceder. Un niño pregunta algo que no entiendes, pero el anciano responde con una sonrisa amplia. Él toma un puñado de arena del suelo, la deja caer a través de su mano arrugada y muestra cómo los granos, cuando son demasiado grandes o demasiado húmedos, interrumpen el flujo. Entonces, explica algo que suena profundamente filosófico, incluso si no puedes captar cada palabra. Hay tiempos que fluyen y tiempos que se atascan, y ambos son parte de la vida. Tú sonríes por dentro. Ese anciano acaba de inventar, sin pretenderlo, una metáfora universal. La arena sigue cayendo. Tú escuchas el sonido casi imperceptible, igual al murmullo de alguien durmiendo. Un ritmo que te hace sentir que el día ya se puso en marcha. Y mientras observas el descenso constante, empiezas a sentir una especie de calma. Este tiempo, tan diferente del que escuchaste en la clepsidra o viste en el gnomon, te recuerda algo esencial. El tiempo no solo se ve o se quema, a veces simplemente cae. Justo cuando la arena llega a la marca roja, la mujer golpea una piedra con otra, generando un sonido agudo. El campamento entero responde con un murmullo. Es como una pequeña campana, una señal, un aviso. El tiempo de la mañana ha llegado. Tú te incorporas y miras alrededor. En ese momento, comprendes que estás siendo testigo del nacimiento de la coordinación humana basada en el tiempo. No en instintos, no en señales naturales, sino en una herramienta creada por ellos mismos para ordenar el día. Una herramienta que algún día será de vidrio, elegante, colgada en escritorios, relojes de arena rosados, vendidos como decoración o juguetes antiestrés en oficinas. Pero aquí, frente a ti, el reloj de arena no es adorno, es destino, es organización, es un pequeño milagro de partículas moviéndose con propósito. El anciano toma el reloj y lo voltea, reiniciando el ciclo. El tiempo vuelve a empezar, parece decirte con la mirada. Y tú, en silencio, sin prisa, te das cuenta de que, tal vez, ese gesto es más antiguo que cualquier amanecer. La mañana avanza, suave, sin prisas, como si el mundo mismo estuviera despertando contigo. Pero hay una sensación en el aire, un murmullo, un rumor creciente que no viene del viento ni de los pájaros. Es el sonido de un pueblo más grande, más organizado, más civilizado. Porque hoy vas a dar un salto enorme en la historia del tiempo, del campamento nómada a la ciudad antigua, del reloj improvisado al reloj que gobierna a toda una comunidad. Caminas por un sendero polvoriento junto al grupo, pero poco a poco ellos desaparecen entre los árboles, como si su propósito ya hubiera terminado y ahora fueras tú quien debe continuar solo. Al fondo, una muralla de piedra emerge entre la neblina matinal. Las primeras casas se apilan sobre sí mismas, como si tuvieran prisa por alcanzar el cielo. Un aroma a pan recién horneado te llega desde un horno distante. Ni idea de si es la hora del desayuno. Los relojes aún no existen, pero tu estómago parece tener opiniones firmes al respecto. Cuando entras en la ciudad, notas algo que no habías visto antes. Orden. No un orden perfecto, sino un orden ruidoso, vivo, lleno de discusiones, animales, comerciantes moviéndose de un lado a otro, y allí, en medio del bullicio, sobresale una torre, alta, recta,
con una estructura de madera en la cima y algo que se parece peligrosamente a una campana. Aunque quizás campana no es la palabra exacta todavía. Es más bien un enorme cuenco de metal suspendido por cuerdas. Te acercas. Curiosos te observan. Pero nadie te detiene. A los pies de la torre hay un pequeño espacio donde la gente se reúne. Algunos conversan. Otros simplemente esperan. Entonces ves al encargado de la torre, un hombre delgado, con barba gris, que sostiene un mazo de madera tan grande que podría desarmarte la espalda si no das un paso atrás. El hombre mira hacia arriba, evalúa la posición del sol y luego, con una precisión sorprendente, golpea el cuenco metálico. Cla-eng. El sonido retumba por toda la plaza, rebota contra las paredes, se mete en callejones y hace saltar a un par de gallinas especialmente nerviosas. Tú mismo sobresaltas, porque en un mundo sin relojes, este sonido es la señal absoluta. Un nuevo periodo del día acaba de comenzar. Historiadores aún discuten si estas primeras campanas aparecieron como señales militares, religiosas o simplemente como un método para coordinar el trabajo urbano. Pero tú, viendo la reacción inmediata, entiendes que no es solo organización, es identidad. Es comunidad. Es un grito que dice, ya es tiempo. Los comerciantes levantan sus puestos. Los niños abandonan la arena donde jugaban con piezas de cerámica. Las mujeres que estaban lavando ropa en un pozo recogen los trapos. Es como si alguien hubiera presionado un botón invisible que hace que toda la ciudad se mueva en un nuevo ritmo. Tú alzas la mirada hacia la torre. Ves cuerdas tensas, poleas básicas, un sistema rudimentario que todavía no controla nada con engranajes, pero que ya domina signos de tiempo. La campana, golpeada según la posición del sol, divide el día en fragmentos. No horas todavía, pero sí momentos que la gente reconoce. El encargado te observa con una sonrisa. Te hace un gesto para que lo sigas hasta una sombra más fresca. Allí, con paciencia, te muestra cómo calcula el golpe. Saca un pedazo de madera delgada, marcada con pequeñas hendiduras. Es un prototipo temprano de tabla solar portátil. La pone sobre el suelo. Observa la sombra. Inclina la tabla un poco. A ti te parece magia. A él le parece martes. Luego, con un gesto casi orgulloso, te señala la campana y te indica que pruebes golpearla tú. Tu corazón late más fuerte de lo que admitirás jamás. Tomas el mazo. Es más pesado de lo que pensabas. Golpeas con torpeza. Clonk. El sonido es decepcionante. Un niño cercano se ríe. Tú intentas no ofenderte. El encargado se ríe también, pero de buena manera. Te acomoda las manos. Te muestra cómo tensar los músculos del brazo, cómo dirigir la fuerza, cómo evitar que el mazo vibre demasiado. Golpeas de nuevo. ¡Clang! Ahora sí. El sonido se derrama por la ciudad como un río metálico. Por un instante, sientes que controlas el tiempo de un pueblo entero. Ridículo, claro, pero también emocionante. Tú, que siempre viviste siguiendo alarmas digitales, acabas de convertirte en un reloj humano. La gente comienza a moverse de nuevo, respondiendo a tu señal. Y tú te das cuenta de algo profundo. Antes de que existieran los relojes mecánicos, antes de que los péndulos marcaran oscilaciones perfectas, antes de que existieran los segundos, los humanos ya necesitaban saber cuándo trabajar, cuándo rezar, cuándo comer, cuándo estar alerta, cuándo descansar. El tiempo social nace aquí, en estas torres primitivas, donde un simple golpe de metal ordena a cientos de vidas. Es un tipo de poder enorme, un poder que no tendrá reloj aún, pero que ya tiene sonido.
Te alejas de la torre con una sensación peculiar, como si la ciudad misma respirara en ciclos. El encargado te despide con un gesto. Levanta el mazo una vez más para preparar el próximo anuncio. Y entonces lo entiendes. El reloj comenzó a sonar mucho antes de que comenzara a marcar horas. Era una voz, era un llamado, era un ritmo compartido. Y tú acabas de aprender a escucharlo. La ciudad despierta en oleadas, y tú te alejas de la plaza siguiendo un estrecho sendero que serpentea hacia una colina cercana. Allí, en lo alto, se alza un conjunto de edificaciones que no parecen casas, ni talleres, ni almacenes. Tienen un aire distinto, más solemne, más silencioso, más contenido. Incluso antes de entrar, ya sabes que estás pisando territorio sagrado. Hoy vas a adentrarte en uno de los lugares que más contribuyeron a darle forma al tiempo tal como lo entiendes. El monasterio. El sendero cambia mientras subes. La tierra caliente deja paso a losas frías, desgastadas por el paso de sandalias durante siglos. Escuchas un rumor constante, un murmullo que no es viento ni río. Es un sonido que se repite, un canto monótono, profundo, casi hipnótico. Cuando llegas a la puerta de madera, el canto se vuelve más claro, voces humanas que se deslizan sobre notas largas, sin prisa, como si cada una fuera un escalón hacia lo eterno. Abres la puerta, con cierto temor, admitámoslo, y entras en un patio rectangular rodeado de columnas. Los monjes caminan en fila, con túnicas de lana gruesa en tonos tierra. Ninguno te mira, pero tampoco te ignoran. Simplemente se mueven como si fueran parte de un mecanismo más grande. Uno que no necesita engranajes para funcionar. Uno de ellos, un monje de barba corta y mirada tranquila, se te acerca y te invita a seguirlo. Caminan juntos por un pasillo donde las antorchas proyectan sombras largas sobre las paredes. A medida que avanzas, el canto cambia, no en melodía, sino en intensidad. Es repetitivo, sí, pero en ese tipo de repetición que ordena la mente. Te preguntas si así se siente estar dentro del corazón de un reloj, porque, en cierto modo, lo estás. El monje te guía hasta una sala pequeña con una ventana alta. En el centro, un pergamino extendido sobre una mesa muestra columnas de símbolos, marcas y notas. Lo reconoces, es un horario, pero no uno moderno lleno de tareas, reuniones y alarmas. Es un horario de oración, un mapa del día dividido no por horas, sino por momentos de recogimiento. Maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas, completas. Cada periodo tiene un canto específico, un ritmo, un tono. El tiempo aquí no se mide en minutos, se mide en devoción. Y tú sientes que eso, aunque extraño, tiene una belleza inesperada. El monje toma una campana pequeña de bronce, te la muestra. No es mucho más grande que su mano, pero la sostiene como si fuera un tesoro. Con un ligero movimiento, hace sonar un ting suave que se extiende como una onda por el pasillo. Casi de inmediato, escuchas pasos, túnicas rozando el suelo, voces que se apagan. El monasterio entero responde al sonido como un organismo vivo. Historiadores aún debaten cómo los monasterios lograron tanta precisión en sus tiempos de oración antes de los relojes mecánicos. Algunos creen que usaban relojes de agua, otros que seguían la posición del sol, otros que simplemente memorizaban los intervalos. Pero tú, viendo cómo se mueven los monjes, intuyes la verdadera respuesta. Disciplina, ritmo, costumbre, una forma de escuchar al tiempo que tú, hombre moderno, has perdido casi por completo.
El monje te indica que lo sigas hacia el coro. El canto vuelve, más fuerte ahora. Los monjes están alineados, formando dos filas que se miran. Las voces suben y bajan, se cruzan, se sostienen. Es un sonido antiguo, denso, que se parece más a una brisa que a una canción. Tú estás allí, sin entender una sola palabra, pero sintiendo cada vibración en el pecho. Te das cuenta de algo. El tiempo en este lugar es circular. No progresa hacia adelante como en tu vida moderna, sino que regresa, se repite, se vuelve un ciclo infinito de oración, silencio, trabajo, descanso y de nuevo, oración. El canto no marca el paso del tiempo, es el tiempo. Sientes un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento, como si algo en ti, algo muy antiguo, recordara este ritmo. Después del canto, el monje te lleva a un pequeño taller donde varios hermanos están copiando libros en silencio. Los pergaminos están extendidos. Las plumas bailan sobre la tinta negra. El olor a cuero y resina te rodea. Uno de los monjes utiliza una clepsidra modificada, una vasija de agua con marcas en el interior que le indica cuándo debe cambiar de labor. Tú sonríes. El reloj de agua que viste en el campamento ha evolucionado. Aquí, el tiempo fluye en gotas, pero también en líneas de tinta. Uno de los escribas mueve su pluma con tanta suavidad que casi no escucha su roce con el pergamino. Tú piensas en los relojes modernos que miden segundos con precisión obsesiva, en la ansiedad que produce llegar tarde por 2 minutos. Aquí, un monje podría tardar un mes en copiar una sola página y nadie se quejaría. ¿Y entiendes por qué? Porque el tiempo en los monasterios no se persigue, se habita. Sales del taller con el monje a tu lado. El canto vuelve a oírse en la distancia, como un recordatorio suave. Él te detiene, coloca una mano en tu hombro y señala hacia la torre del monasterio, donde cuelga una campana más grande. Con una sonrisa leve, te dice, con gestos, porque no compartís idioma, que la campana no solo llama a oración, marca el amanecer, marca el trabajo, marca el descanso, marca incluso la muerte cuando un hermano parte. Es el corazón del monasterio. Y tú, mientras escuchas esa campana que aún no ha sonado, sientes el pulso del tiempo como nunca antes, lento, profundo, constante. Un tiempo que no te exige nada, excepto estar presente. El monje te conduce hacia un pasillo angosto que desemboca en una escalera de caracol. La piedra está fría bajo tus dedos mientras asciendes, y el eco de tus pasos parece multiplicarse como si el monasterio tuviera más oídos que paredes. Llegas por fin a una pequeña puerta de madera que el monje abre con suavidad, revelando una habitación que vibra con un sonido peculiar. Un tic-tac primitivo, irregular, pero indudablemente vivo. Es un taller. El primer taller de relojería que has visto en tu viaje. La habitación está iluminada por una única ventana estrecha. El polvo flota como hilos dorados en el aire, y el olor a aceite vegetal, metal trabajado y madera pulida llena cada rincón. En una mesa larga, cubierta de herramientas rudimentarias, reposan piezas de madera tallada, engranajes irregulares, cuerdas tensas y pesos de piedra. Y allí, en el centro, un monje de barba fina, rostro enjuto y mirada profundamente concentrada, trabaja en un mecanismo que te deja sin aliento. Un prototipo temprano de reloj mecánico. No tiene esfera, no tiene agujas, no tiene campana propia. Es solo un conjunto de piezas que se mueven con una torpeza encantadora. Engranajes que giran unos contra otros, un eje central que oscila con dificultad,
un peso que tira de una cuerda para mantener el movimiento. Te acercas con la atención de un niño que mira un juguete nuevo. El monje artesano alza la vista y te saluda con una inclinación leve, como si compartir esta habitación contigo fuese parte de la rutina. Historiadores aún debaten si los primeros relojes mecánicos nacieron en monasterios europeos o en torres urbanas para facilitar el toque de campanas. Pero donde quiera que surgieran, la motivación era clara. Los humanos querían medir el tiempo sin depender del sol, del agua o del fuego. Querían un corazón artificial que pudiera latir, incluso de noche. El monje ajusta un pequeño diente de madera, lo lima con una herramienta improvisada, lo sopla para retirar el polvo. Luego empuja delicadamente el peso y el mecanismo responde tac, 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 tac. El sonido no es perfecto. Algunas oscilaciones son más rápidas, otras más lentas. Pero tú lo escuchas con una fascinación profunda, porque es el primer intento humano de capturar el tiempo en una máquina. El monje te ofrece el peso de piedra para que lo sientas. Lo tomas entre las manos. Frío, áspero, más pesado de lo que esperabas. Ese pequeño bloque es el motor del mecanismo, el responsable de mantener el ritmo. Lo colocas de nuevo en su lugar con cuidado. Al hacerlo, el tac-tac se estabiliza un poco, no mucho, pero lo suficiente como para que el monje sonría con un orgullo silencioso. Te das cuenta de algo poderoso. Los primeros relojeros no buscaban la precisión absoluta, buscaban un ritmo, un patrón, una constancia que permitiera a los monjes saber cuándo rezar, cuándo trabajar, cuándo descansar. No buscaban medir minutos, buscaban ordenar vidas. En una esquina, sobre una repisa, ves una serie de engranajes más grandes y más primitivos, algunos quemados, otros partidos. El monje te los muestra como quien muestra sus fracasos con cariño. Los toma, los sostiene contra la luz y luego señala una serie de pequeñas marcas en la pared. Medidas fallidas, tal vez. Intentos de perfección que no funcionaron. Te ríes por dentro. E incluso en el siglo XIII, los humanos ya coleccionaban sus errores técnicos como trofeos. El monje abre un pequeño cofre de madera. En su interior, envueltas en un paño de lino, hay piezas metálicas, dientes de hierro, pequeños clavos, una rueda dentada casi perfecta. Esto ya no es madera. Esto es evolución. El monje te hace un gesto solemne para que las toques. Sientes el frío del metal, la dureza, la precisión. Por un instante, es como sostener el futuro. El sonido del mecanismo llena la habitación. Es irregular, sí, imperfecto, pero hermoso. Te sientes casi conmovido, como si estuvieras escuchando una melodía torpe interpretada por un niño que aún no domina su instrumento. Y sin embargo, sabes que este sonido, este tac-tac rústico, será el origen de todos los relojes que vendrán, los de torre, los de mesa, los de bolsillo, los de muñeca, los atómicos. De repente, un engranaje se suelta y cae con un golpe seco. El monje suspira. Tú te sobresaltas. Él te sonríe con resignación. Historias antiguas cuentan que estos primeros relojes eran tan inestables que a veces funcionaban solo unas horas antes de detenerse. Pero ese no era el punto. El punto era que, por primera vez en la historia, el tiempo podía medirse sin el cielo. El monje recoloca la pieza caída, ajusta una cuerda y el mecanismo vuelve a la vida. ¡Tac, tac, tac, tac! Tú miras ese movimiento repetitivo y sientes algo extraño. Cada golpe es un pequeño triunfo. Cada oscilación es una victoria contra el caos. Cada giro es un recordatorio de la paciencia humana.
Y entonces entiendes por qué los relojes mecánicos no nacieron en mercados o tabernas, sino en monasterios, porque se necesitaba silencio, dedicación y una mente obsesionada con el orden para inventar algo que pudiera medir lo inmedible. Antes de irte, el monje artesano coloca tu mano sobre la cubierta de madera del mecanismo, invitándote a sentir la vibración interna. Es débil, casi imperceptible, pero suficiente para hacerte comprender que los humanos acababan de crear una especie de corazón artificial. Un corazón que late para otros. Un corazón hecho de engranajes. Un corazón hecho para medir el tiempo. Bajas las escaleras del taller con el eco del tac-tac, siguiéndote como un perro fiel. Es curioso. Nunca imaginaste que un sonido tan pequeño pudiera ocupar tanto espacio dentro de ti. Pero ahora, mientras caminas por el claustro iluminado por el sol del mediodía, sientes que ese ritmo continúa marcando tu respiración, como si ese corazón mecánico hubiera sincronizado el tuyo. Sales del monasterio y desciendes la colina hacia un valle fértil que se extiende como un tapiz verde. El aire es cálido, el olor a hierba recién cortada te envuelve y el paisaje cambia a algo más grandioso. Porque hoy vas a entrar en un lugar donde el tiempo deja de ser herramienta espiritual o social y se convierte en símbolo de poder. La corte. Cuando llegas a la entrada del palacio, dos guardias vestidos con túnicas color azafrán cruzan lanzas decoradas con cintas. El edificio es enorme, con columnas talladas y un patio interior que resplandece con un lujo que nunca habías visto en este viaje. No estás en un monasterio humilde ni en una aldea nómada. Estás en un sitio donde cada piedra parece decir: aquí manda alguien. Un sirviente te guía a una sala amplia donde el aire huele a perfumes dulces y a madera recién pulida. En el centro, sobre un pedestal de mármol, hay un objeto cubierto por un paño de seda. Los nobles se reúnen alrededor con un nerviosismo excitado, como si estuvieran a punto de presenciar un truco de magia. Te preguntas, ¿qué puede causar tanta expectación? Lo descubres cuando el rey, un hombre imponente con capa púrpura, se acerca y levanta el paño. Debajo hay un reloj mecánico. Uno de los primeros, lo bastante preciso como para presumirse. No es grande, no tiene esfera, no tiene campanilla, pero está construido con una delicadeza que te deja boquiabierto. Engranajes de metal brillante, piezas decoradas con pequeñas inscripciones, un peso tallado con símbolos solares. Este reloj no es solo una herramienta, es una declaración. El rey sonríe mientras lo muestra, orgulloso como un coleccionista con su pieza más valiosa. Y tú entiendes por qué. Quien controla el tiempo, controla la vida de los demás. Si un gobernante puede decidir cuándo empieza la jornada, cuándo se reúne el consejo, cuándo parten las caravanas, cuándo se celebran rituales, entonces su poder se convierte en algo más que político. Se vuelve temporal. Historiadores aún debaten si los monarcas adoptaron los primeros relojes por curiosidad tecnológica o porque intuían la importancia estratégica del tiempo. Pero viendo la expresión del rey, el brillo en sus ojos, la postura erguida, la reverencia de los cortesanos, ¿te parece obvio? Aquí, el tiempo es un instrumento de dominio. Un sirviente acciona el mecanismo y éste comienza a funcionar. El sonido es más estable que el del reloj del monasterio, y los engranajes se mueven con una suavidad que casi parece arrogante. El ritmo te recuerda a un caballo trotando sobre terreno firme, seguro, confiado, perfectamente diseñado para impresionar.
El rey levanta una mano y el salón entero guarda silencio. El tiempo se detiene, irónicamente. O al menos, así lo sientes tú. Cuando el peso cae lo suficiente para completar un ciclo, un pequeño martillo interno golpea un pedazo de metal. Tink, el primer sonido, el primer aviso, el primer momento oficial del día real. Los cortesanos murmuran, algunos aplauden tímidamente. ¿Tú sonríes? Este es el principio de los relojes de torre que resonarán en ciudades medievales durante siglos. Aquí, en esta sala, estás viendo el nacimiento del tiempo como espectáculo. El rey, complacido con las reacciones, te hace un gesto para que te acerques. Te señala el mecanismo con una sonrisa orgullosa, como si estuviera mostrándote un hijo recién nacido. Luego, señala la ventana. Afuera, campesinos trabajan en los campos, siguiendo el sol sin saber que aquí dentro se está definiendo algo que cambiará su vida. La corte no quiere depender del cielo, quiere controlarlo, quiere convertir la luz en una herramienta más de su poder. Te das cuenta entonces de lo que significa este momento. Por primera vez, el tiempo no fluye igual para todos. Para el campesino, sigue siendo sombra y sol. Para el rey, en cambio, empieza a ser metal y engranaje. Un noble te muestra un pequeño objeto de madera con marcas similares a las de una clepsidra, pero más delicadas. Te explica, con gestos exagerados, como si fueras parte de la corte infantil, que pronto estos relojes serán tan avanzados que podrán dividir el día en horas iguales, independientemente de la estación o del clima. Tú haces un esfuerzo por no reír. Ellos creen que están cerca de la precisión moderna, pero falta mucho, muchísimo. Aún así, no puedes negar que el avance es impresionante. El reloj del rey, aunque imperfecto, es una obra maestra para su tiempo. Cuando el monarca termina la demostración, los cortesanos vuelven a sus conversaciones. Unos discuten sobre el futuro de estos inventos, otros sobre su utilidad en el comercio, la guerra o la política. Tú observas todo con una fascinación casi infantil, porque en esa sala, en ese pequeño mecanismo que late con paciencia, se está gestando algo enorme. La idea de que el tiempo puede pertenecer a alguien, que puede ser organizado, dividido, regulado, administrado, que puede convertirse en ley. Cuando abandonas el palacio, el sonido del tink se queda contigo, flotando en tu memoria como una campana diminuta. La corte se aleja a tus espaldas y tú sigues tu camino hacia el siguiente capítulo del tiempo, consciente de que acabas de presenciar cómo los relojes dejaron de ser herramientas y se convirtieron en autoridad. Dejas atrás la corte con su lujo brillante, su reloj orgulloso y sus murmullos de poder. El camino ahora te lleva hacia el puerto, donde el olor a sal despierta tus sentidos antes de que puedas ver el mar. Cuando la costa aparece finalmente ante ti, se abre como un horizonte líquido lleno de luz reflejada. El viento sopla con una fuerza juguetona y las gaviotas chillan sobre los barcos anclados. Pero tú no vienes aquí para admirar el paisaje. Hoy conocerás a aquellos para quienes el tiempo no es una cuestión de rezos, de sombras ni de campanas, sino de supervivencia. Los navegantes. El puerto está vivo. Marineros cargan cajas, reparan redes, remiendan velas. Todo parece caótico, pero tú percibes un orden sutil detrás de cada movimiento. Las mareas mandan, las corrientes guían. Y el sol, el sol es aquí un rey absoluto, porque sin él nadie sabría dónde está, ni cuánto ha viajado,
ni cuán lejos está la costa. Un capitán de barba espesa y piel curtida te hace un gesto. Te invita a subir a su barco, un navío robusto con velas remendadas y cuerdas gruesas. En la cubierta, los marineros te saludan con la cordialidad práctica de quienes viven entre vida y muerte y valoran a cualquier visitante que no estorbe. El capitán te muestra un objeto curioso, una barra de madera con marcas grabadas. No es un cuadrante solar perfecto ni un astrolabio aún. Es algo más rudimentario, una versión temprana de un instrumento para estimar latitudes. Levanta la vista hacia el sol, inclina la barra y observa la sombra. Luego, marca una línea en una tablilla. Tú frunces el ceño. Él sonría. Acaba de determinar cuánto han avanzado y qué tan lejos del puerto están. Historiadores aún debaten cómo navegantes tan antiguos lograron cruzar mares enteros sin herramientas avanzadas. Algunos creen que memorizaron el comportamiento del sol, las estrellas y las corrientes como si fueran viejos amigos. Otros sugieren que usaron instrumentos simples como este mucho antes de que la historia oficial lo registre. Pero tú, viendo al capitán trabajar, entiendes que la verdad está en una mezcla de intuición, experiencia y una relación íntima con el cielo. El capitán te hace una seña para que lo sigas al interior del barco. En una pequeña mesa de madera hay algo parecido a un cuenco con un trozo de metal flotando sobre agua. Lo gira con un dedo y el metal se alinea de manera misteriosa. Tú reconoces lo que estás viendo, un prototipo antiguo de brújula, todavía inestable, todavía caprichosa, pero definitivamente viva. Sin esto, parece decirte el capitán mientras te señala la costa, no regresaríamos. Tú tocas el borde del cuenco y el metal responde, girando apenas. Te sientes conectado a un conocimiento primitivo pero poderoso, una aguja húmeda, un sol vigilante, un puñado de estrellas. Y con eso, estos hombres se lanzan al vacío azul del océano. El capitán te invita a quedarte mientras la tripulación se prepara para zarpar. Te sientas en un rincón de la cubierta y observas el ritual. Cada cuerda se ajusta en un momento preciso. Cada vela se despliega siguiendo una secuencia casi coreográfica. Los marineros levantan la vista hacia el sol, evalúan el viento, cuentan mentalmente intervalos. El tiempo aquí se mide en distancias recorridas, en la altura del sol sobre la línea del mar, en el número de cantos repetidos mientras la tripulación rema al ritmo de un tambor. Cuando la nave se aleja del puerto, sientes un estremecimiento. Estás flotando sobre un espejo inestable que cambia de humor cada minuto. El capitán te señala el horizonte y te muestra cómo leer las nubes. Si se mueven lentamente, el viento será suave. Si cambian de forma rápidamente, hay tormenta en camino. Y luego, con un orgullo casi infantil, te muestra su tesoro más preciado, un reloj de arena marino. No es grande, pero está sellado con resina para resistir la humedad. La arena cae en un flujo constante, sin interrupciones. Lo colocan sobre una plataforma amortiguada que reduce el impacto del movimiento del barco. Cada vez que se vacía, marcan un intervalo. Usan ese intervalo para medir velocidad, distancias aproximadas y relevos de la tripulación. El capitán deja que lo tomes entre las manos. La arena cae. Shh. El sonido es suave, casi acariciante. Cada vuelta te dice con un gesto solemne, es vida o muerte. Una nube oscura aparece en el horizonte. Los marineros miran hacia ella con el mismo respeto que tú tendrías al ver acercarse una factura inesperada. Tormenta, murmura uno. Tú aún no lo ves, pero el capitán lo siente.
El viento cambia apenas, la ola respira de otro modo. El tiempo aquí es táctil, se siente en la piel. El capitán ordena virar. Los marineros trabajan coordinados, midiendo cada movimiento de vela y cuerda como si estuvieran siguiendo una partitura silenciosa. Tú miras el reloj de arena. La mitad ya cayó. Cuando llegue al final, sabrás si lograron evitar la tormenta o si entrarán en ella. El mar ruge un poco. Una gota de lluvia cae. La arena cae también. Ambas miden lo mismo, el instante. Finalmente, el barco cambia de rumbo lo suficiente para evitar el núcleo de la tormenta. Las nubes se alejan, gruñendo como un animal frustrado. La tripulación suspira y sigue trabajando. El capitán se acerca a ti, toca el reloj de arena y te guiña un ojo. Siempre a tiempo, parece decirte. Y tú te das cuenta de algo profundo. Los navegantes fueron quizá los primeros en vivir un tiempo que no era circular como el monástico ni doméstico como el agrícola, sino un tiempo lineal, un tiempo que avanza hacia un lugar, un tiempo que diferencia entre estar perdido y llegar a casa. El sol se curva hacia el oeste, marcando el fin del día. La arena termina de caer. Y tú entiendes que, en el mar, el tiempo no se mide por relojes, sino por supervivencias. El barco regresa al puerto con un crujido suave de cuerdas y madera, y tú desciendes por una rampa improvisada, mientras los marineros celebran haber esquivado la tormenta. El aroma salado del mar se queda en tu ropa mientras te alejas del muelle. Pero el viaje no ha terminado. Ahora te diriges hacia un lugar más íntimo, más silencioso, pero no por eso menos revelador. El taller de un relojero renacentista. El camino te lleva por calles empedradas, húmedas por la llovizna que apenas rozó el puerto. A medida que te adentras en un barrio artesanal, el bullicio se calma. Aquí el tiempo se mueve distinto, más lento, más meticuloso. Los martillos golpean metal al ritmo de un corazón paciente. Los carpinteros lijan madera hasta convertirla en polvo perfumado. Y por fin, llegas a una puerta estrecha con un cartel de hierro forjado que muestra una rueda dentada. El interior del taller te envuelve con una mezcla de olores: aceite, madera, hierro caliente y esa fragancia indescriptible de objetos que están a mitad de nacer. El relojero, un hombre pequeño, de manos finas y ojos brillantes, levanta la vista desde su mesa como si llevara horas esperando que entraras. No parece sorprendido de verte, más bien parece listo para mostrarte algo importante. Te guía hacia una mesa llena de herramientas: limas diminutas, punzones de precisión, brocas microscópicas comparadas con las del mundo que acabas de dejar atrás. Sobre la mesa hay diminutos engranajes de latón que reflejan la luz de una lámpara de aceite con un brillo cálido. Es la primera vez que ves el tiempo en miniatura. El relojero toma un pequeño cilindro de metal y lo gira entre sus dedos. Te señala una caja de madera con un mecanismo casi terminado. Lo abres con cuidado. Dentro, un ensamblaje delicadísimo de ruedas dentadas, resortes y ejes parece dormir, esperando que alguien lo despierte. Es un reloj portátil. No de bolsillo aún, falta tiempo para eso, pero sí el abuelo de todos ellos. Un reloj que no pertenece a una torre, una mesa o un monasterio, sino a una sola persona. El relojero toma un resorte, lo enrolla con una paciencia infinita y te lo ofrece para que lo sostengas. Sientes su tensión interna, como un corazón comprimido, listo para latir. Cuando lo coloca en el mecanismo y gira la llave,
El reloj empieza a moverse. Tic, 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 tic. Un ritmo más rápido que el de los monjes, más ágil que el de los navegantes, más personal que el del rey. Historiadores aún debaten si estos primeros relojes portátiles se hicieron para nobles, para científicos o para puro prestigio de la artesanía. Pero viendo al relojero trabajar, entiendes algo más profundo. Estos relojes nacieron del deseo de domesticar el tiempo al tamaño de la mano, de llevarlo contigo, de tenerlo como compañero constante. El relojero te explica, con gestos precisos, que cada pieza debe encajar con una exactitud obsesiva. Un diente de más, un roce inapropiado, un resorte demasiado tenso. Y el tiempo se descontrola. Tú sonríes. El reloj no es más que una colección de errores potenciales luchando por mantenerse en armonía. En una esquina del taller ves algo que te llama la atención. Un pequeño estante lleno de relojes incompletos, cada uno con una nota de pergamino enrollada. El relojero te permite leer una de ellas. Es un registro de fallos. Se adelantó con la humedad. Perdió fuerza en invierno. Demasiado sensible al movimiento. Vibración irregular del resorte. Te ríes sin querer. Estás leyendo la primera lista de bugs de la historia. El relojero toma uno de esos prototipos fallidos, lo abre, te muestra cómo el resorte está mal calibrado. Después, lo deja a un lado con la misma delicadeza que un músico tendría con un instrumento desafinado. Aquí, el tiempo no es solo precisión, es cariño, disciplina, frustración y belleza. Te señala una pieza en particular, un pequeño gallo metálico decorado con filigranas. Lo coloca dentro del reloj y te hace escuchar. Cuando el resorte llega a cierto punto, el mecanismo activa el gallo que emite un diminuto clink, una especie de símbolo personal para el dueño. No una hora exacta, sino un recordatorio íntimo. Es la primera alarma personalizada, el primer tono de notificación artesanal, la bisabuela de todas las alarmas que has ignorado en tu vida. El relojero te entrega otro reloj recién terminado. Te invita a sostenerlo junto a tu oído. El tic-tic-tic es constante, firme, seguro. Te das cuenta de algo sorprendente. Este sonido es más íntimo que el de cualquier torre o mecanismo de palacio. Es un latido privado, un reloj para una sola persona, pero cuyo ritmo proviene de siglos de experimentos colectivos. Antes de que te vayas, el relojero te ofrece una caja de madera pequeña. Dentro hay piezas sueltas, engranajes, clavos diminutos, fragmentos de latón, acompañadas por una nota escrita con una caligrafía casi monástica. El tiempo es un animal pequeño. Si lo escuchas, sabrás cómo respira. Tú guardas la caja, aunque sabes que no podrás llevártela contigo. Es un gesto simbólico, una despedida del primer tiempo portátil. Cuando sales del taller, el sonido del reloj que dejaste atrás se queda vibrando dentro de ti. Tic, tic, tic. Y entiendes que, desde este momento, el tiempo no volverá a alejarnos. Caminará contigo. Caminas por las calles empedradas aún con el eco del tic, tic, tic resonando en tu oído interno, como si el relojero hubiese instalado un pequeño mecanismo dentro de tu pecho. La luz del final de la tarde convierte los muros de piedra en superficies doradas y tú avanzas hacia una plaza donde los comerciantes empiezan a desmontar sus puestos. Pero tu destino no está en el ruido del mercado, sino en un edificio que ha dominado silenciosamente las alturas durante siglos, la torre del reloj de la ciudad. El aire cambia cuando doblas la esquina. El bullicio se apaga
como si alguien hubiese bajado el volumen del mundo. Frente a ti, la torre se eleva como un dedo de piedra apuntando al cielo rosado, y mientras la observas, tienes la sensación de que te mira de vuelta. No es una torre cualquiera. Es el lugar donde el tiempo decidió hacerse público, donde dejó de ser un asunto de sombras y campanas privadas y se convirtió en autoridad comunal. El guardián de la torre, un hombre de barba blanca y capa de lana gris, te recibe con una llave enorme que suena como una sentencia cuando la hace girar en la cerradura. El portón se abre y un olor a madera vieja, aceite rancio y polvo antiguo te da la bienvenida. El guardián te ofrece una lámpara de aceite y te señala las escaleras. Empiezas a subir, sintiendo cómo cada escalón retumba en la torre como un pulso. Las primeras vueltas son fáciles, pero luego, cuando la escalera se estrecha y el aire se vuelve más frío, notas que el guardián no te sigue. Sube solo, iluminando tramos que no han visto luz humana en horas, quizá días. Las paredes están cubiertas de marcas hechas por otros cuidadores, nombres, fechas, pequeños dibujos de engranajes. Algunos son de hace siglos, otros parecen hechos ayer, una continuidad de manos que han sostenido el tiempo. Al llegar a la primera plataforma, ves un pequeño taller improvisado, un banco de madera, herramientas desorganizadas, pedazos de cuerda y engranajes rotos apilados sin orden. Hay un cuaderno abierto, una letra apretada registrando ajustes diarios. Se retrasó 3 minutos con el viento. El péndulo osciló irregularmente durante la tormenta. El peso necesita ser cambiado. Te ríes otra vez al ver que la historia del tiempo es la historia del mantenimiento eterno. Los historiadores aún discuten si estos registros eran para medir el tiempo o para justificar los fallos del mecanismo ante los concejales de la ciudad. Pero aquí, frente al cuaderno, sientes que no importa. Lo esencial es que alguien cuidaba del tiempo igual que otros cuidan de un huerto o un animal viejo. Subes otro tramo. Ahora escuchas un sonido profundo, un susurro metálico que se hace más claro a medida que te acercas. Es el corazón del reloj. Al llegar a la sala principal, la lámpara ilumina un paisaje mecánico sorprendente. Enormes ruedas dentadas, cadenas gruesas que cuelgan como serpientes de hierro, un péndulo que se balancea con una solemnidad casi litúrgica. Toc, toc, toc. No es un sonido humanamente perfecto. El péndulo tiembla un poco al final de cada oscilación, como si tuviera frío. Las ruedas dentadas vibran imperceptiblemente. Las cadenas tardan una fracción de segundo en tensarse, y sin embargo, el conjunto funciona. El guardián aparece detrás de ti, sin que escuches sus pasos, como si fuese parte del mecanismo. Con un gesto, te invita a observar más de cerca. Te explica, con una voz grave que parece haber absorbido siglos, que este reloj no solo marca las horas, sino que las impone. Aquí, el tiempo dejó de ser una experiencia personal y se convirtió en una ley. Antes de estas torres, cada barrio, cada artesano e incluso cada monje vivía según su propio ritmo. Pero ahora, la ciudad entera gira alrededor de este sonido. Los comerciantes abren sus puestos cuando el reloj da las 8. Los niños regresan a casa cuando suenan las campanas de las 6. La ciudad duerme y despierta siguiendo este péndulo solitario. Miras al guardián y te das cuenta de que él también vive bajo ese ritmo. Sus manos tiemblan ligeramente, no por la edad, sino por la responsabilidad de cuidar del tiempo ajeno. Te muestra un engranaje enorme que debe engrasar cada semana,
Un trabajo tan peligroso que la ciudad ofrece una pequeña pensión a las familias de los guardianes que desaparecen entre ruedas. Un eufemismo que prefieren no detallar. En un rincón hay un conjunto de pesos gigantescos, bloques de piedra tallados, conectados al mecanismo mediante cuerdas resistentes. Cada noche, el guardián debe subirlos manualmente. Son la fuerza vital del reloj. Sin ellos, el tiempo se derrumbaría. Te invita a ayudarlo a levantar uno. Usas tus manos, después tus hombros y luego todo tu cuerpo. Con mucho esfuerzo, logras mover el peso apenas unos centímetros. El guardián sonríe satisfecho. Ahora sabes, murmura, que el tiempo pesa. Las ventanas estrechas de la torre dejan pasar una luz moribunda. Desde aquí, ves la ciudad extendida como un tapiz, las calles que cruzaste, el puerto que visitaste, las casas donde la gente empieza a encender velas. Y mientras tú observas, escuchas cómo una bandada de pájaros atraviesa el cielo en formación. Sus sombras pasan frente a la torre como agujas vivas. Algo se apaga dentro del mecanismo. Un clic, un suspiro metálico. El guardián llena la lámpara, revisa el péndulo y ajusta una rueda dentada que parece haber cedido 1 milímetro. Te explica que los primeros relojes automáticos eran caprichosos. Cada cambio de temperatura, cada temblor, cada ráfaga de viento afectaba su precisión. Y tú piensas, incluso cuando intentamos capturar el tiempo, está decidido a moverse libremente. Antes de irte, el guardián te entrega una pequeña llave de hierro, fría al tacto. No sirve para abrir nada, dice, pero te recordará que el tiempo siempre es algo que debemos cuidar, no solo medir. Desciendes la torre con la llave en el bolsillo, sintiendo que el toc, toc, toc te sigue, cada vez más suave, hasta quedar grabado en tu memoria como un latido prestado. Cuando sales de la torre, el cielo ya está oscuro, teñido de un azul profundo que parece beberse las últimas gotas de luz. Caminas con la llave en el bolsillo, escuchando el eco interno del toc, toc, toc del péndulo que dejaste atrás. No es extraño que ahora escuches el tiempo incluso en tu respiración. Después de todo, ¿has visto su maquinaria desnuda? ¿Has sentido su peso en tus manos? El aire nocturno, fresco. Las calles tienen ese silencio que solo aparece cuando el mundo aún no ha decidido si quiere dormir o seguir despierto un poco más. Pasas junto a una taberna donde unas risas apagadas y el olor a vino caliente se derraman por la puerta entreabierta, pero no te detienes. Tu camino te lleva hacia algo más profundo que una copa o una conversación, hacia el origen del tiempo, antes de que fuera una rueda, antes de que fuera campana, antes de que fuera ley. Sigues avanzando y llegas a las afueras de la ciudad. El terreno se eleva suavemente, como un lomo de animal dormido. Un viento ligero mueve las hierbas secas, produciendo un susurro que casi parece decir tu nombre. Al fondo, muy lejos de las luces urbanas, ves una estructura que brilla a la luz de la luna, un círculo de piedras gigantes, oscuras y desgastadas, levantadas por manos que jamás sabrán que están a punto de recibir visita. No has llegado a Stonehenge, pero podría ser su primo menos famoso. Un santuario astronómico prehistórico, uno de esos que los arqueólogos aún estudian, tratando de descifrar qué medían sus constructores. Las piedras proyectan sombras larguísimas, como agujas de un reloj monumental. Tal vez fue un calendario solar, tal vez un espacio ritual, tal vez un mapa de estrellas. Los historiadores aún debaten su propósito exacto. Cuando te acercas, la primera impresión
no es tanto de misterio como de humildad. No hay guardias, no hay templos, no hay ofrendas, solo rocas inmensas clavadas en la tierra esperando desde hace miles de años. Después de atravesar torres llenas de engranajes y talleres llenos de herramientas finas, este lugar parece casi infantil. Tiempo sin precisión, tiempo sin metal, tiempo sin dueño. Pero basta a dar unos pasos más para sentir el cambio. Algo aquí respira distinto. Te colocas en el centro del círculo. Desde este punto, la luna parece más grande, las estrellas más numerosas, el viento más frío. Todo está diseñado, aunque no sabes por quién, para alinearte con el cielo. De pronto entiendes que mucho antes de que el tiempo se midiera con mecanismos, se medía con huesos y luz. Las primeras sombras que proyectan las piedras te rodean, cruzándose como agujas que apuntan al cielo nocturno. No puedes evitar imaginar cómo sería estar aquí hace miles de años, cuando los sacerdotes, astrónomos o líderes de tribu levantaban estas piedras con absoluto convencimiento de que estaban construyendo una herramienta para lo inmenso, para predecir solsticios, para guiar cosechas, para conversar con dioses. Los académicos aún discuten su verdadera finalidad, pero tú sientes que la respuesta puede ser todas a la vez. El viento cambia de dirección, trayendo consigo un sonido lejano que podría ser un búho, o podría ser el tiempo mismo respirando. Las hierbas se mueven al unísono, y por un instante tienes la sensación absurda de que el círculo entero quiere decirte algo. Te acercas a la piedra más alta, y al tocarla, la superficie está sorprendentemente tibia, como si guardara aún el calor de los días antiguos. Es fácil pensar que estas estructuras eran primitivas, pero mientras estás aquí, rodeado de sombras milimétricamente calculadas, te das cuenta de que no lo eran. Esta gente entendía el cielo mejor que muchos de nosotros. Sabían cuándo venía la lluvia, cuándo el sol alcanzaba su punto más alto, cuándo la noche sería más larga. El tiempo, para ellos, no era numerado, sino sentido. Te sientas en la hierba. El cielo completamente despejado te recuerda un reloj invertido. En vez de agujas y engranajes, hay constelaciones. Orión apenas asomando por el horizonte. La Osa Mayor, como un cucharón gigante recogiendo oscuridad. El cinturón de la Vía Láctea, atravesando el firmamento como una grieta luminosa. Tú, que has visto los relojes más recientes, los mecanismos más precisos, las torres más orgullosas, ahora estás frente al primer reloj que tuvo la humanidad, el cielo nocturno. Y por primera vez en todo tu viaje, el tiempo deja de hacer ruido. No tic, no toc. Solo silencio. Un silencio tan puro que te das cuenta de que si hubiera un sonido, cualquier sonido, sería una interrupción grosera. Lo curioso es que, mientras observas las estrellas, empiezas a escuchar otra cosa. Tu propio ritmo, el latido suave de tu pecho, el movimiento de tu respiración, el sonido de la ropa cuando te acomodas, te conviertes en tu propio reloj. Es extrañamente acogedor. La luna se mueve despacio, arrastrando sus sombras sobre las piedras. Y entiendes algo que los inventores de mecanismos tardaron siglos en comprender. El tiempo no se detiene, pero tampoco se apresura. Simplemente cae, como luz. Mientras la noche avanza, ves un destello repentino en el cielo, un trazo luminoso que cruza de este a oeste. Un meteorito. Fue solo un instante, pero para un momento así se hicieron estos lugares, para recordarnos que el tiempo no pertenece a los relojes, ni a los reyes, ni a los guardianes, sino al cielo. Tú te recuestas sobre la hierba, sintiendo el suelo firme bajo tu cabeza.
Cierras los ojos un instante y cuando los abres, el meteorito ya es solo un recuerdo, el primero de millones. El tiempo sigue y tú sigues con él. La hierba fría bajo tu cuerpo te obliga a levantarte poco a poco, desperezándote como si hubieras dormido miles de años junto a las piedras. No sabes cuánto tiempo ha pasado. Podrían haber sido minutos o una eternidad. Es lo que tienen estos lugares. El tiempo deja de funcionar como lo conoces y empieza a moverse de acuerdo con leyes tan antiguas que ni siquiera recuerdas haberlas aprendido. Te reincorporas y miras una última vez el círculo de piedras. Bajo la luz plateada de la luna parece un reloj detenido en el instante justo antes de sonar, como si estuviera esperando el permiso de un dios olvidado para seguir moviéndose. Sabes que no volverás a ver el tiempo de la misma manera y, sin embargo, tu viaje aún no termina. Empiezas a caminar cuesta abajo, alejándote del santuario prehistórico. A cada paso, la civilización vuelve. Primero, el murmullo lejano de la ciudad. Luego, el olor tenue del humo de chimeneas. Y finalmente, el sonido de ruedas de carretas rodando sobre el empedrado. El tiempo moderno vuelve a ti como un animal semidomesticado que te había dejado vagar un rato antes de llamarte de vuelta. Pero hay otro lugar que debes visitar antes de despedirte de esta noche que parece infinita. Un taller escondido en la zona científica de la ciudad, donde los sabios del Renacimiento experimentan con nuevas formas de medir el tiempo. Ya conociste a los constructores de torres y a los herreros de engranajes. Ahora conocerás a quienes decidieron que el tiempo debía convertirse en matemáticas. El edificio es discreto, con ventanas altas y estrechas que dejan escapar pequeñas franjas de luz. Cuando entras, te recibe un olor extraño, mezcla de aceite vegetal, ceniza, tinta y metal caliente. No hay ruido de martillos, ni péndulos gigantes, ni ruedas resonando. Solo un zumbido bajo, constante, y un susurro de voces. Los sabios, 4 hombres y una mujer de mirada vivísima, están reunidos alrededor de una mesa cargada de notas, astrolabios, cuerdas tensadas y pequeñas cajas de madera. Uno de ellos te ve entrar y te saluda con una sonrisa que no esperabas. Llega justo a tiempo, dice, como si no pudiera resistirse al chiste. Te muestran un objeto extraño. Parece una caja cuadrada dentro de la cual hay un resorte más complejo que los vistos antes. Es un escape, explica la mujer, con ese orgullo dulce de quien lleva semanas sin dormir. Un mecanismo que controla la energía del resorte para liberar el tiempo en porciones iguales. Te lo enseñan. Es pequeño, delicado y mientras gira, produce un sonido tan fino que casi tienes que contener la respiración para escucharlo. Tic, tic, tic. Es un ritmo más regular que el del péndulo de la torre, más íntimo aún que el del reloj portátil, más estable incluso que el de las estrellas. Los historiadores aún discuten quién inventó el primer escape moderno. Si fue un monje inglés, un relojero francés, un alquimista italiano o un genio anónimo que murió sin dejar nombre. Pero aquí, frente a estos sabios que experimentan con trozos de acero y cálculos escritos a mano, entiendes que la invención del tiempo mecánico es un mosaico hecho con fragmentos de miles de mentes. Uno de ellos te entrega una lente de aumento, de cristal imperfecto, lleno de pequeñas burbujas, para que observes el mecanismo de cerca. A través de la lente, el escape
Es casi hipnótico. Dos pequeñas piezas en forma de dientes que atrapan y liberan un engranaje dentado con la precisión de un latido. Es un corazón artificial, un corazón construido para ser constante donde los humanos somos irregulares. Te das cuenta de que el tiempo ya no necesita torres gigantes ni piedras alineadas con el cielo. Ahora cabe en una mesa, luego cabrá en un bolsillo, luego en una muñeca. El tiempo se está miniaturizando, haciéndose cada vez más íntimo, cada vez más humano. Uno de los sabios te lleva a una esquina del taller donde hay un experimento aún más extraño. Una cuerda larga está amarrada a un peso y el peso oscila suavemente. Observa esto, dice. Es un péndulo más perfecto que cualquier otro. Si logramos registrar su movimiento con exactitud, podremos construir relojes tan exactos que ni las nubes, ni el viento, ni la temperatura podrán afectarlos. Te ríes suavemente. Eso suena imposible. El sabio asiente con una sonrisa melancólica. El tiempo siempre parece imposible, hasta que lo domamos un poco más. El grupo empieza a discutir entre sí, mostrando cálculos sobre la mesa. Empiezas a reconocer patrones, fracciones, longitudes, proporciones. No estás seguro, pero tienes la sensación de estar presenciando el nacimiento de la ciencia del tiempo moderno. Aquí, en un taller débilmente iluminado, sin torres ni campanas, se está forjando una idea que cambiará la historia. El tiempo como medida universal. En un rincón del cuarto encuentras algo que no esperabas. Un manuscrito lleno de dibujos de relojes que jamás llegarán a existir. Relojes de agua que usan presión en vez de gravedad. Relojes que miden el tiempo con la expansión y contracción del metal. Relojes impulsados por la sombra de una vela. Relojes de arena líquidos. Relojes que solo funcionan cuando alguien canta cerca. Es un catálogo de sueños, muchos absurdos, otros brillantes. Notas escritas en los márgenes dicen cosas como «No funcionará nunca». Quizá si el metal es más delgado. ¿Y si usamos dos péndulos? Probar de nuevo mañana. Es la primera lluvia de ideas del tiempo moderno, el primer brainstorming de la historia. Sigues explorando, y el sabio que hizo el chiste de llega justo a tiempo te acompaña hasta la salida. Antes de dejarte marchar, coloca una mano en tu hombro y señala la caja con el escape dentro. Ese sonido que escuchas pronto cambiará el mundo, y lo hará. Pero ahora la noche te llama. Tu viaje aún no ha llegado a su fin. Tú sigues caminando, y el tiempo camina contigo. Más exacto, más pequeño, más humano. La puerta del taller científico se cierra a tu espalda con un susurro, y la noche del renacimiento te recibe con un aire fresco que huele a humedad, a piedra recién enfriada y a la promesa de que aún queda algo más por descubrir. Caminas por la calle estrecha y silenciosa, dejando atrás el brillo cálido de las lámparas de aceite. Durante un momento, el único sonido que acompaña tus pasos es ese tic-tic, tic perfecto que los sabios te mostraron, resonando no en tus oídos, sino en tu memoria. Pero esta vez, tu destino no está en la ciudad, ni en sus torres, ni en sus talleres. Tu viaje te conduce a un lugar donde el tiempo dejó de ser una herramienta humana y se convirtió en un concepto capaz de mover imperios, religiones y océanos enteros. Sigues una carretera adoquinada que serpentea por colinas bajas. A la distancia ves una construcción distinta a todas las anteriores. Un monasterio enorme, sólido, casi severo. Pero no es un monasterio medieval como los que conociste antes.
Este pertenece a una nueva era, una era en la que la Iglesia decidió convertir el tiempo en disciplina. Mientras te acercas, oyes campanas que suenan en intervalos perfectos, no demasiado largos, no demasiado cortos. Son campanas que marcan actos invisibles. La hora de estudiar, la hora de copiar manuscritos, la hora de cultivar, la hora de rezar. ¿Te das cuenta de algo evidente? Aquí, el tiempo no es una fuerza natural ni una máquina ingeniosa. Aquí, el tiempo es obediencia. Cruzas la entrada principal, custodiada por un arco de piedra donde una inscripción en latín dice Tempus Dei est, el tiempo es de Dios. O, traducido a la vida de los monjes, el tiempo no es tuyo, y tú, que has viajado por relojes de agua, torres gigantes, talleres minúsculos y círculos de piedra prehistóricos, sientes un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento, porque aquí, finalmente, el tiempo es dueño de ti. Un monje de hábito oscuro, rostro sereno y manos endurecidas por el trabajo, te guía sin decir una palabra. Recorres pasillos silenciosos donde cada lámpara está colocada exactamente a la misma distancia de la siguiente. Un orden casi obsesivo rige cada rincón. Cuando pasas junto a un grupo de monjes sentados copiando manuscritos, sus plumas raspan el pergamino con un ritmo que casi parece ensayado. Shh, shh, shh. Otro tipo de reloj. El monje te conduce hasta una sala grande, vacía, salvo por una enorme clepsidra, un reloj de agua, que domina el centro. Es un cilindro de vidrio grueso, lleno de marcas milimétricas y conectado a un sistema de canales de cerámica por donde el agua gotea con la precisión de un corazón disciplinado. Toc, toc, toc. No es un ruido fuerte, pero llena la sala como si el agua misma estuviera hablando. El guía señala el reloj y luego se sienta en una esquina, dejando que tú lo contemples. Este no es un reloj para marcar las horas del mercado, ni para medir la distancia en un viaje marítimo, ni para presumir de ingeniería. Este reloj mide obediencia. Este reloj mide la vida monástica. Aquí el tiempo no es tuyo. Aquí el tiempo te usa a ti. Los monjes entran uno por uno a la sala. Se sientan, observan la clepsidra y cierran los ojos. Son meditaciones medidas, oraciones que duran exactamente lo que el agua tarda en cruzar un segmento. El gesto es hermoso, pero también duro. No puedes alargar tu plegaria porque sí, ni cortarla por cansancio. El tiempo manda. Mientras observas el goteo preciso, te das cuenta de que, aunque parezca un sistema perfecto, la clepsidra no es infalible. La temperatura afecta el flujo, la limpieza del canal lo altera y cualquier burbuja rompe el ritmo. Los historiadores aún debaten hasta qué punto estos relojes eran precisos, o si lo importante era que los monjes creyeran que eran precisos. Tu guía te observa. Quizá esté pensando lo mismo que tú, que esta sala es el puente entre el tiempo natural y el tiempo impuesto. El cielo dicta estaciones. Los monjes dictan minutos. Te levantas y sigues el recorrido. Llegas al claustro del monasterio, donde un jardín cuadrado crece en silencio. Menta, lavanda, romero, salvia. El aire está cargado de aromas que te recuerdan que, incluso aquí, donde la vida se mide con gotas, el mundo natural sigue respirando libremente. En una esquina del claustro ves un instrumento sorprendente, un pequeño reloj solar portátil del tamaño de tu palma. Es una pieza de madera fina con una aguja y un arco graduado. Un monje te explica que cada hermano lleva uno. El tiempo ya no es solo del monasterio, es del individuo. Una revolución silenciosa. Luego te guía hacia una sala alta, donde un conjunto de campanas cuelga de un armazón de madera.
Aquí está el primer sistema de campanario programado. Cuerdas que se tiran a intervalos marcados para mantener un ritmo que toda la comunidad entiende. Un reloj audible, no visible. Tú escuchas el sonido del impacto del badajo contra el metal, suave, profundo, resonante, y sientes en los huesos que este es el lugar donde la humanidad decidió que el tiempo debía organizar la vida diaria. No los reyes, no los sabios, no los comerciantes, los monjes. El monje guía te entrega un pequeño pergamino enrollado. Lo abres. Solo tiene una frase: el tiempo es disciplina, pero también es libertad. No entiendes del todo la segunda parte hasta que sales del monasterio. La noche aún continúa. El cielo abierto se extiende sobre ti y caminas, sin que nadie marque tus pasos, sin campanas, sin engranajes, sin torres. Solo tú y el tiempo, el sonido del tic, tic, tic vuelve suave desde algún rincón de tu memoria y sabes que estás acercándote al final de tu viaje, porque ahora no solo entiendes el tiempo, lo sientes, y eso es lo más humano de todo. La noche te envuelve con un silencio más cálido que cualquier campana, más profundo que cualquier mecanismo. Caminas con lentitud, sin prisa, dejando que el aire fresco acaricie tus manos y tu respiración se haga más larga, más suave. Sientes cómo el suelo bajo tus pies parece mecerse apenas, como si la tierra misma respirara contigo. El tiempo, ese compañero caprichoso que has perseguido a lo largo de todo el viaje, ahora se acomoda a tu ritmo, no al revés. Las luces lejanas del monasterio se apagan una a una y el mundo entero parece entrar en una calma antigua. El cielo, abierto y paciente, posa un brillo tenue sobre tus pasos. Cada estrella parece una pequeña marca en un reloj gigantesco, pero un reloj que no exige nada, que no manda, que simplemente acompaña. Y tú sigues caminando, sintiendo que el tiempo se vuelve más blando, más amable, como si quisiera llevarte suavemente hacia el descanso. Tu respiración se vuelve un péndulo lento, tu cuerpo, un reloj que decide detenerse por fin. El mundo, un lugar donde nada urge. Te detienes un instante, mirando hacia arriba, dejando que el cielo se quede contigo un poco más. El viento te roza como una página que pasa, lenta, muy lenta. Y en ese gesto, en ese roce apenas perceptible, entiendes que el tiempo no es algo que temer o dominar. Es un susurro, una compañía, una cadencia suave que te invita a cerrar los ojos. Así, mientras la noche se cierra alrededor de ti, el tiempo te arropa sin apuro, sin exigencia, como un manto silencioso. Y tú, por fin, te dejas llevar, muy despacio, muy suavemente.